Panel está integrado por el conferencista José Jesús Naveja Macías. Damos la más cordial bienvenida. Él es el presidente de la Academia Nacional de Derecho Constitucional en el tema Génesis, Contenido y Perspectivas del Derecho Procesal Constitucional. Sea usted bienvenido, maestro José Jesús Naveja Macías. Ha fungido también como representante de México en los foros mundiales de Piura en Perú, en Misiones en Argentina y Bucaramanga en Colombia. Le acompañan el maestro Domingo Auces. Asimismo, damos la bienvenida al maestro Eberto Ortega Jiménez. Señor José Jesús Naveja Macías, tenga usted la bien. Gracias. La verdad que después de algunos andares, increíble que un foro en el país se siente uno más nervioso, increíble, porque estoy sorprendido de la capacidad de organización de los abogados de Durango, de los abogados de la comarca. Increíble. Digo, como para que den clases, hagan un video y den clases, ¿no? Es impresionante. Yo creo que todos los ponentes están de acuerdo, es impresionante. Sus amigos Oso y Rosales, muchas felicidades, muchas gracias por la invitación, también muchas gracias por invitarme a participar en un evento en donde han conseguido que estén figuras como André Calegari de Brasil, como Daniel González, como Mario Flores, Alejandro Carrillo y la doctora Lima Malvino. Yo creo que este es un evento para cualquier evento del primer mundo a nivel internacional. Muchas felicidades. Gracias a los miembros del Consejo Directivo Nacional, muchas gracias, los presidentes de academias, delegados, gracias. Aquí les puedo presumir que es el último material que me acaba de entregar uno de los presidentes de academia, estudios sobre nulidades, el maestro Carlos Sergio Quiñones Tinoco, orgullosamente de este estado. Un ejemplo también en las academias, el maestro y toda la gente que está en las academias, felicidades. Fíjense que vamos a iniciar porque me dieron 35 minutos que los quiero tratar de cronometrar. Está de moda ahorita el fútbol y no vaya a llegar el árbitro y me diga hasta aquí llegaste y no concluyo la idea. Qué bueno que fusionaron la temática del derecho procesal penal y el derecho procesal constitucional. Es triste que el derecho procesal constitucional sea tan poco conocido en nuestro país. Quiero decirles a ustedes que es indispensable el conocimiento también para las incorporaciones y para establecer los verdaderos mecanismos garantes de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Entonces, vamos a tratar de dar en 35 minutos una visión de lo que es el derecho procesal constitucional, cuáles son sus contenidos, cuál es su naturaleza, cuáles son sus características propias y sobre todo las perspectivas que podemos encontrar en América Latina y específicamente en México. Hay dos definiciones que en lo personal quise tomar de un par de juristas extraordinarios, uno de ellos presumir lo que ha hecho Durango, reitero, Daniel González. Quiero decirles a ustedes que fue uno de los tres grandes gestores de la ley de la jurisdicción constitucional de 1989 en Costa Rica, una ley que se llevó a cabo con gran fortaleza y que generó la gran reforma costarricense que creó en sus artículos 10 y 48 la Sala Constitucional. Entonces, este histórico, tomé la definición de Rubén Hernández, uno de los tres grandes participantes, junto con el presidente actual de la Corte, Paulino Mora, para que se pueda definir qué es tan complejo lo que es el derecho procesal constitucional. Establece Rubén Hernández Valle que el derecho procesal constitucional son los elementos propios de la jurisdicción constitucional. Específicamente refiere él a lo que viene a ser la magistratura y los procesos constitucionales. Eso es lo que marca una parte de los contenidos. Y hay una definición muy interesante de Jorge Miranda, un gran doctrinista portugués, que dice que es el equivalente al derecho constitucional adjetivo. Es decir, lo visualiza como un proceso de segregación de la parte adjetiva del derecho constitucional. Eso es muy importante, porque los procesos y los procedimientos constitucionales deben tener un trato muy especial. ¿Dónde se origina el derecho procesal constitucional? Es también complejo decirles, una rama nueva. A final de cuentas, en lo que yo coincido con varios doctrinistas es que surge en 1944
con Niceto Alcalá Zamora, un tipo que después vino a México a generar gran cultura, maestro del doctor Fix Zamudio, y que en Argentina específicamente en un ensayo que se denominó ensayo sobre derecho procesal, civil, penal y constitucional, en el año de 1944, en la revista de Jurisprudencia Argentina, por primera vez lo define de esa manera, lo establece como derecho procesal constitucional. Hay quien, incluido Niceto Alcalá Zamora, que señala que específicamente fue Kelsen con los tribunales constitucionales. Pero también hay quien refiere que no puede ser así, porque Kelsen realmente no conoció el aspecto procedimental en materia constitucional, no lo abordó como debía haber sido. Entonces yo sí coincido que se genera en 1944 con Niceto Alcalá Zamora. ¿Cuáles son los contenidos o las tesis que se establecen para señalar cuáles son específicamente los contenidos del derecho procesal constitucional? Hay una tesis restringida que aborda Néstor Pedro Sagüez, uno de los principales constitucionalistas argentinos, que señala en esta tesis, en esta corriente o teoría, que específicamente se refiere a los procesos y a la magistratura constitucional. Hay una tesis intermedia que es abordada por Domingo García Belaunde, uno de los grandes juristas peruanos, gestor del primer Código Procesal Constitucional a nivel nacional en 2004 en el Perú. Es uno de los grandes gestores y es uno de los extraordinarios doctrinistas. Y él agrega aquí lo que es la jurisdicción constitucional, un tema excelentemente abordado en su oportunidad por Mauro Capelletti. Y por último, una tesis amplia que es manejada muy específicamente por Osvaldo Gozanín, otro gran doctrinista argentino, que incluye aquí lo que es el debido proceso. Interesante la tesis, recordemos y retomemos que el debido proceso tiene su parte instrumental y a partir del vía jurisprudencial en 1873 tiene su aspecto incluso sustantivo, o sea, maneja las dos vertientes contrario a lo que se considera normalmente. Importantísimo dentro del derecho procesal constitucional el debido proceso, que a final de cuentas nos daría las vertientes para, reitero, ubicar constitucionalmente con la técnica adecuada cada uno de los principios que se abordan aquí en el proceso, en el sistema acusatorio. Ustedes recuerdan, por ejemplo, si hablamos de la publicidad, de la concentración, todo ese tipo de principios son requisitos del debido proceso de ley. Si hablamos de un juez imparcial, son principios. Si hablamos de la inmediación, es un principio de la prueba. O sea, eso nos apoya lo que es el derecho procesal constitucional para ir ubicando específicamente cada una de las partes. En los procesos constitucionales, abordando cada uno de los contenidos específicos del derecho procesal constitucional, encontramos dos teorías muy específicas. Una teoría orgánica que establece que eso depende específicamente de que un tribunal formal, o sea, un tribunal verdaderamente constitucional, conozca de esos procesos. Tesis totalmente errónea, porque quien no tenga o carezca de un tribunal constitucional, pues no va a poder tener procesos constitucionales. Es un absurdo. Y una segunda tesis, que es una tesis denominada material, donde se especifica que todo aquello que maneje o resuelva conflictos de naturaleza constitucional. La tesis que evidentemente impera. Luego viene la magistratura constitucional. Fíjense qué interesante este tema. Dentro de la magistratura constitucional, nosotros encontramos